Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a un webinar más de experiencia de clientes. Vemos que ya se están subiendo todas las personas inscriptas. Mientras tanto, vamos a aprovechar para presentarnos. Mi nombre es Noelia Mancilla y trabajo en Blex. Y les presento a Raúl y a Matías, que también vamos a estar los tres compartiendo hoy este tema que nos gusta tanto. Mati, estás en mute y Raúl también. Perdón, hola. Buen día a todos, ¿cómo están? Buen día a todos. Así. Gracias, Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a retomar algunos temas que venimos viendo, porque están todos muy relacionados, pero vamos a enfocarnos principalmente a hablar sobre la economía de la experiencia. Acá pusimos una frase que nos gusta, de Mark Zuckerberg: la gente influye en la gente, nada influye más en la decisión de compra que la recomendación de un amigo. Y bueno, hoy vamos a hablar mucho de eso, del impacto que tienen los promotores para nuestra marca. ¿Cuáles son los temas de agenda? Vamos a ver, Economics de la experiencia, vamos a hablar un poco del ROI, ROX, qué diferencia hay entre ellos, cuáles son las palancas que vamos a necesitar para poder unir estos dos mundos que a veces nos cuesta tanto. Por otro lado, Matías luego va a contarnos algunas acciones puntuales para generar impacto en el negocio, mirando un poco las dos puntas, por un lado el 1 a 1, con los close the loop y otras actividades que podemos hacer, y otras acciones de valor agregado que impactan a todos los clientes por igual. Y luego Raúl nos va a contar cómo logramos que nuestros colaboradores se comprometan también con esto de generar experiencias en nuestros clientes y generar impacto en el negocio. Determinadas cosas súper importantes para que nuestros equipos estén comprometidos. Como en todos los webinars, tenemos abiertos preguntas y respuestas para que ustedes nos vayan diciendo en la medida que les vayan surgiendo lo que van pensando, lo que necesitan que profundicemos. Nosotros lo que hacemos es ir contestando a medida que van entrando las preguntas. Algunas las contestamos escritas, todos las pueden leer, otras aprovechamos y las retomamos y las hacemos en el momento que estamos hablando. Y por otro lado, en algún momento vamos a estar haciendo votaciones. Acá nos interesa mucho sus opiniones y ver cómo les está yendo a ustedes con los temas que nosotros estamos contando. Al final vamos a retomar con conclusiones y preguntas, por si alguno se quedó con algo para ver. Así que esto sería un poco la agenda del día de hoy. Ya vemos que hay mucha gente que ingresó, con lo cual vamos a comenzar. ¿Qué es esto de economía de la experiencia? Acá aprovecho para ponerles un gráfico que explica muy bien la evolución de los mercados. Y lo que tenemos es en una barra el índice de diferenciación y por el otro lado el precio. Y la pregunta es, ¿cuánto están dispuestos a pagar por granos de café? Hace mucho tiempo existía esto, mercado, materia prima, y esos eran los precios que teníamos para evaluar de los distintos productos, no hablábamos de servicios. A medida que fueron evolucionando los mercados, pasamos a la etapa de las facilidades, de la industrialización, del producto desarrollado, y acá el precio del café claramente empezó a ser un poquito más alto, se podía cobrar más por eso. Hace ya un tiempo que hablamos de servicio, y empezamos a hablar de satisfacción de clientes, y empezamos a hablar de servicios desde un punto de vista de cuánto incide en el precio cuando se suma un producto la intervención de las personas. Cuando hablamos de economía de la experiencia, hablamos de mucho más que eso. Y acá les vuelvo a preguntar, ¿cuánto están dispuestos a pagar por un café de Starbucks? Si comparamos el precio de los granos de café, o comparamos el precio que estamos dispuestos a pagar por un café en un lugar donde nos gusta sentirnos como invitados, donde ya no somos clientes, somos realmente invitados de la marca y nos identificamos con esa marca o con otras, estamos hablando de experiencia, hablamos de emociones, y la importancia de esto
es que ese sentimiento, esas emociones, ese vínculo con las marcas, generan impacto en el negocio. Y ahora les vamos a hacer una pregunta para que voten, y es, ¿cuánto creen ustedes que la experiencia del cliente correlaciona con el índice de recompra? ¿Sí? Mati, ¿podés hablarnos la pregunta para votar? ¿Cómo no? Y estar apareciendo, Vamos a tienen ver. 3 alternativas, y es si esta correlación es del 20, menos del 20%, entre el 20 y el 60, entre el 60 y el 80, o más del 80%. A ver qué dicen. Quedan 10 personas por votar, un poquito menos, así que dejamos unos 10 segundos más, si les parece, y vemos los resultados. ¿Está? Votó casi todo, faltan un par. Vamos a esperar. Muy bien, compartimos, si les parece. Muy bien. Compartimos resultados. Ahí están. Bien, entre el 20 y el 60, 16%, entre el 60 y el 80, 29%, y más del 80, 56%. Buenísimo, estamos todos en línea. Tenemos muchas personas que acertaron con ese número. Les vamos a mostrar este gráfico de la correlación, es de Temkins. Hay 10.000 personas que participaron, 10.000 clientes que participaron en este estudio, de 318 organizaciones, 20 industrias distintas, y si ustedes pueden ver, hay una correlación del 82%, ¿sí? Entre el nivel de satisfacción de experiencia del cliente con el índice de recompra. Y este es un número muy alto y es revelador, y muchos lo conocemos a esta correlación. Les vamos a mostrar algunos números más. Esto es otro estudio realizado también por Temkin, donde lo que nos muestran es cuál es el impacto de una mala experiencia en los costos. Y si ustedes se fijan, en el primer análisis, lo que ellos detectaron es que el 22% de los clientes que tuvieron una mala experiencia empezaron a reducir sus consumos, ¿sí? Con esa marca. Y el 19% directamente no volvió a hacer negocio con esa compañía. Por otro lado, en el segundo gráfico, ustedes ven cómo impacta el índice de experiencia en las recomendaciones, ¿sí? Acá lo que vemos es que cuando una persona tiene una mala experiencia con la organización, solo el 30% se lo dice a la organización, solo el 30% nos está diciendo que ha tenido una mala experiencia. El 50% se lo dice a sus amigos, el 15% lo está comentando en algún feedback, a veces son nuestras propias encuestas, donde nos manifiestan su insatisfacción o su queja, o nos cuentan lo que se rompió, o en dónde estuvimos mal, y un 14% utiliza Twitter, ¿sí? Piensen el impacto que tiene en la marca este tipo de comentarios, sobre todo cuando muchas de nuestros clientes tienen una reputación muy alta en las redes sociales, con muchos seguidores, y esto se propaga rapidísimo. Otra de las cosas que estudió Temkin tiene que ver con las buenas experiencias, y hay una relación directa entre una buena experiencia y las ventas. Acá lo que se detectó es que hay 3.5 más probabilidades de que este cliente que está satisfecho compre, ¿sí? Vuelva a comprar o haga compras adicionales. Y el cuarto, que tiene que ver con lo que veíamos en el 2, la buena experiencia genera recomendaciones, y acá en este caso hay 5 veces más posibilidades de que nos recomiende un cliente con una buena experiencia, un nivel alto de experiencia, que los que tienen una pobre experiencia con la organización. Vamos a algunos datos más del mismo estudio.
Vamos a ver. Acá lo que en el número 5 lo que les estamos contando y lo que queremos mostrarles es que dentro de una escala de 6 posibilidades de medir la madurez de una organización en experiencia de clientes, el 73% de las compañías que se encontraban en el estudio dentro del nivel más alto de madurez en Customer Experience, lograron, 73% de ellos lograron mejoras financieras. Y de los que tenían un pobre índice de madurez de experiencia de clientes, solo el 44% lo lograron, ¿sí? Nuevamente se hizo un análisis sobre los promotores, y acá lo que se pudo hacer comparado a promotores con detractores, es que los promotores tienen 4.2 veces más probabilidades de comprar nuevamente, 5.6 de perdonarnos un error, y acá hay un tema que vamos a ver después, pero hay un índice de permanencia, ya sea en la recompra a nuestra misma marca cuando vendemos productos, o el sostenimiento de los servicios cuando estamos vendiendo un servicio, cuánto tiempo permanece, cuál es ese ciclo de vida. Los promotores tienen ciclos de vida más largos, ¿sí? Permanecen más tiempo con nosotros. Y 7.2 posibilidades de hacer cross-selling porque nos vuelven a comprar, ¿sí? Nos vuelven a elegir y están esperando nuevas ofertas. Hay algo que creo que ustedes pueden contar muy bien, y es que las compañías, el 8% de las compañías hoy se considera líderes en experiencia de clientes con respecto a la competencia, pero el 55% que no se considera líder, lo que dijo es: en 3 años quiero ser líder en experiencia de clientes, porque es conocido que esto genera impacto en el negocio. Tenemos una parte de este análisis que es un poquito más triste, y es que cuando vemos los esfuerzos que hacen las organizaciones para poder realmente generar experiencias memorables en los clientes, solo el 10% se encuentra en el top to box, y el 59% está en el bottom. De este mismo índice de 6 posibilidades de estar en índice de madurez, el 59% se encuentra en los niveles más bajos, ¿sí? ¿Qué nos pasa con esto de vincular los resultados del negocio con la experiencia que le damos a los clientes? Decimos que es importante para cualquier negocio porque, además de estos números, la verdad que en Argentina también lo hemos medido mucho en distintos tipos de servicios y en distintas empresas, en retail, en banca, hemos medido en empresas de prepaga. Muchas empresas, cuando vemos la correlación entre indicadores del negocio y los resultados de Customer Experience, vemos que los clientes fieles permanecen más tiempo siendo clientes. En un estudio que hicimos en una empresa de servicio, cuando nosotros tomamos los promotores por un lado y tomamos detractores por el otro, los promotores tenían un índice de vida, más el tiempo, digamos, que duraba el contrato con la organización, el tiempo del servicio, muchísimo más largo, mientras que un cliente detractor permanecía entre 1 año y 2 meses y 1 año y 6 meses. Los clientes promotores estaban alrededor de los 2 años y 7. Es una diferencia increíble, sobre todo tomando en cuenta, en esta empresa mirábamos el costo de adquisición de un cliente nuevo, cuánto costaba, todos los esfuerzos que hace la empresa en marketing, en salir a buscar, en la fuerza de venta, comparado con un cliente que está contento, que está satisfecho, que es promotor de la marca y que se queda con nosotros y no nos cambia. Por otro lado, son menos sensibles a los precios, y cuando hacemos cross-selling, ofrecemos productos de mayor valor y nos acercamos con nuevas ofertas, un cliente que está satisfecho con la marca, que está comprometido con la marca, está dispuesto a pagar más, ¿sí? La realidad es que esto es otro estudio que en algún momento hicimos, y es qué cantidad de personas del índice de los promotores aceptan cross-selling versus los que están en los índices más bajos. Y sabemos que las recomendaciones son importantes, a veces son tangibles las recomendaciones, los vemos en los distintos, en social media listening, vemos lo que opinan en las redes,
Otras veces son tangibles porque cuando vendemos en algunas empresas estamos preguntando cómo llegó a nosotros y la respuesta es que se los dijo un amigo o fue una recomendación de alguien cercano, con lo cual las recomendaciones traen nuevos negocios. Y hay otra vinculación que tiene que ver con la infraestructura. Y esto es otro análisis hecho teniendo en cuenta los costos de atención al cliente, los costos que tenemos hoy para sostener un cliente dentro de nuestra cartera, que son muchos, que tienen que ver con facturación, atención al cliente, y muchos más, depende del tipo también de industria. La realidad es que un cliente que se encuentra como promotor o en los índices más altos de satisfacción, para quienes miden otros indicadores no NPS, utilizan menos la infraestructura de servicios, ¿sí? Esto es una realidad también medida. El modelo de economía de experiencia de cliente lo que trata de hacer es mostrar con datos financieros el valor de todas estas aristas, estas cosas que vamos viendo. Cada negocio tiene su particularidad, y la realidad es que previamente a armar un modelo de ROI y empezar a medir el retorno de la satisfacción de los clientes o los esfuerzos que estamos haciendo para lograr tener clientes más conectados con la marca, hay muchas posibilidades. Y lo que siempre sugerimos es correlacionar métricas, y lo hacemos en muchas organizaciones, y esto es tomar muestras representativas de satisfacción, de NPS, del indicador que ustedes estén midiendo de satisfacción, y estamos mirando al mismo tiempo para ese mismo cliente un montón de otros indicadores. ¿Cuál es su ticket promedio de compra? ¿Qué producto usa? ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto llama? ¿Cuánto se contacta a atención al cliente? ¿Cuál es el promedio de tiempo que lo tenemos con nosotros? Correlacionamos todos estos indicadores y en base a eso definimos cuál es la palanca que nos ayuda más a mostrar el impacto que tiene esto en los resultados del negocio. ¿Cuál es el secreto? Y acá ustedes lo decían muy bien cuando votaban recién, y hay un convencimiento, sobre todo de quienes trabajamos todos los días en lograr experiencia, vemos que los clientes enojados se van, miramos, leemos los verbatim de las encuestas y sabemos que un cliente enojado está teniendo que llamar mucho, vincularse mucho con nosotros, que genera en las redes comentarios que son realmente detractores de la marca. Sin embargo, hay una cuestión con esto de poder medir la rentabilidad, y es poder vincular esto que decimos, que es clientes conectados con la marca, y muestro estas imágenes porque más conectado que alguien que decide tatuarse en el cuerpo una marca, más que eso es como lo máximo, ¿no? de clientes promotores de la marca. Y el secreto está poder vincular todo esto, clientes conectados, clientes felices con la marca, con el ROI, ¿sí? ¿Cómo hacemos para poder mostrar esto? Lo tenemos, lo sentimos, lo vemos, pero hay que ver los números, ¿sí? Porque en principio muchas veces tenemos que tomar determinadas decisiones. ¿Cómo vamos a acercarnos a los clientes? Hay muchas posibilidades de hacerlo. ¿Cuál nos va a generar mayor retorno? ¿Cuál va a generar realmente impacto en la satisfacción de esos clientes? ¿Cómo vamos a mover clientes neutros a clientes conectados? Y acá la realidad es que hay muchas dificultades. Quienes nos dedicamos a Customer Experience sabemos que tenemos muchas dificultades para hablar de rentabilidad de la experiencia. ¿Cuáles son esas dificultades? En principio hay algo que llamamos los malos beneficios, y hay mucha tentación por los malos beneficios, porque en esto de las decisiones, las priorizaciones que hay que hacer en las organizaciones, en medio de las presiones que tienen las empresas por crecer, hay muchas veces que ajustarse un presupuesto, hay estrictos controles de costos, y no hay empresa que no caiga en la tentación de los malos beneficios. Estos malos beneficios son esas decisiones a toda costa para lograr el presupuesto, que a veces están construidos sobre la base de una mala experiencia. Nos ha pasado, la verdad hemos trabajado en alguna organización donde había un programa muy, muy estructurado de Customer Experience, mucho conocimiento de cliente, pero para octubre, cuando no se lograba llegar al budget prometido,
lo que se hacía era reducir el promedio de atención en el call center, y se decidía a qué cliente se atendía y a qué cliente no se atendía, y las luchas eran eternas, porque decíamos, estamos haciendo un montón de acciones, invertimos un montón, hicimos un montón de campañas, y ahora no lo vamos a atender. Y la forma más fácil de llegar al presupuesto era reducir al 30% la atención del call center, y eran 60, 70 millones mensuales que se estaban ingresando con esa decisión. Era rápida, ayudaba con los resultados a corto plazo, y nosotros teníamos que ver cómo demostrábamos lo que iba a pasar si hacíamos eso, y costaba mucho unir una cosa con la otra, porque teníamos que tratar de proyectar las bajas, tratar de proyectar cuántos clientes iban a pasar de un lado al otro y cómo eso nos iba a impactar en el negocio. Hay otro tema no menor, y es que muchas veces en las organizaciones, quienes se ocupan de los intereses que tienen que ver con la rentabilidad y quienes se ocupan de los intereses que tienen que ver con el cliente son áreas distintas. Entonces, cuando los ejecutivos y los equipos corren atrás de sus indicadores, de sus objetivos, son equipos distintos y les cuesta mucho dialogar en el mismo idioma. Con lo cual, esa es otra de las dificultades que tenemos. Más adelante Raúl va a hablar sobre los equipos, y vamos a ver esto de cómo hacemos para que las personas trabajen fuera de la quinta, ¿no? Y que puedan vincularse mirando un objetivo en común. Este es un problema para poder vincular satisfacción con rentabilidad. Distintos equipos, distintos intereses, y hablamos distintos idiomas. Mientras nosotros estamos hablando de lograr conectar con el cliente, reducir los errores, trabajar enfocados en que esta gente nos adore, no nos cambie, no se vaya a la competencia, quienes están mirando la rentabilidad están entendiendo con otro criterio otra parte del negocio que parece que está desvinculada, y no logramos unir esas dos cosas. Por otro lado, hay una mirada escéptica con respecto a los resultados de CX sobre ROI, y la realidad es que está todo asociado, pero los ejecutivos, que son quienes toman las principales decisiones, muchas veces no creen en el real impacto que tiene la satisfacción del cliente en los resultados de la organización. Y bueno, hay ahí muchísimo que podemos hacer nosotros, que somos quienes nos dedicamos a unir esto. Tenemos que hacer números correctamente, tenemos que poder vincular palancas, todos los días lo vemos, pero no estamos tan dedicados a realizar indicadores, y esto es un poco el cuarto punto de las dificultades que queremos contarles. Vemos muchos indicadores, ¿sí? La gente que se dedica a trabajar con el cliente, quienes nos dedicamos a la experiencia, miramos satisfacción, y tenemos muchos tipos de indicadores, NPS, miramos ISAT, estamos trabajando mucho con CES, con el nivel de esfuerzo, porque sabemos que muchas veces hacemos cambios, eso genera esfuerzo en el cliente, el esfuerzo en el cliente es enemigo de la lealtad y de la permanencia. Y por otro lado tenemos indicadores que tienen que ver con ventas, con rentabilidad, con un montón de números, palancas. Vemos una cantidad de indicadores, no están vinculados, no están los indicadores que pueden mostrar la relación entre una cosa y la otra, y un poco la idea es hoy ver cómo nos hacemos de estos indicadores. Mati, no sé si hay alguna pregunta para... Por ahora no. Contesté un par que por ahí merecía la pena contestarlas por escrito, así que venimos bien, venimos bien. Buenísimo. Ya saben que si quieren que sobre algún tema veamos algo más, nos pueden preguntar. Acá un poco lo que venimos diciendo es, vamos a concluir con algunos temas que tienen que ver con esto de vincular CX con ROI. Y vamos a repasar algunas cosas que dije hasta el momento, y vamos a ver algunas nuevas. En principio, ¿cuáles son esas palancas? ¿Cuáles son las cosas en las que tenemos que estar atentos para después trabajar en indicadores? En principio, precio. Y lo que decimos es, lo decíamos al principio cuando veíamos el ejemplo del café. Un cliente
conectado con la marca, está dispuesto a pagar más, está dispuesto a servicios premium, ¿sí? Podemos tener precios premium y servicios premium para estos clientes. Por otro lado, la permanencia. Los clientes, sobre todo lo vemos mucho en servicio y lo medimos mucho en servicio porque vemos cuánto tiempo permanece pagando el servicio mensual. Es muy fácil de hacernos de este indicador. Agrupamos clientes promotores o detractores y medimos de NPS, agrupamos clientes que están en el top to box o en el bottom box del nivel de satisfacción y vemos el promedio que permanece en la empresa, ¿sí? Y ese indicador es increíble, porque si lo relacionamos con esa rentabilidad mensual, se multiplican los meses extra de rentabilidad mensual y podemos traducir muy fácilmente cuánto más logramos si movemos más gente al índice del top to box. Por otro lado, tenemos el tema del producto contratado, y acá nuevamente, y lo hemos visto en muchas empresas, cuando le hacemos cross-selling a un cliente satisfecho, tiene muchísimas más posibilidades de aceptarlo. Nuevamente, esto es costo directo y se puede medir muy bien. Otra palanca tiene que ver con la promoción, y acá lo decíamos antes, los clientes recomiendan. En algunas organizaciones hoy estamos instalando sistemas de social media listening, y podemos ver, no solo de la marca, sino también de la competencia, en tiempo real, todo el tiempo vemos lo que está sucediendo, vemos emociones positivas, emociones negativas, y vemos también frases, palabras, todo lo que está diciendo, las palabras de detractores, la de los promotores, las nuestras, la de la competencia, para poder entender o sensibilizar en nuestro mercado, qué está pasando. Vemos el impacto tremendo que tiene cuando una persona que pertenece a nuestra organización, un cliente de nuestra empresa, hace un comentario en una red social o en un blog. Cómo impacta eso en la reputación de la marca. Empieza a generar una inercia tremenda y se empiezan a generar más comentarios y más personas que dicen lo mismo, y vemos eso en número y a cuánta gente llegó, y es tremendo la cantidad de personas que leen ese tipo de comentarios, y a veces comparamos con los costos que tuvimos para hacer una campaña de marketing, y luego vemos cómo estamos rompiendo eso mismo que queremos lograr con esos mensajes de detractores, y es tremendo, porque tenemos que abocarnos a eso y también poder unir y medir el impacto de ese tipo de comentarios. Y una palanca más tiene que ver con los empleados, y sobre esto nos va a hablar Raúl más adelante. Noé, no se te escucha, ¿eh? No te escucho, Noé. No sé, Raúl, ¿vos la escuchás? No. No, te diría, Mati, te retoma Noem, si yo estoy viendo si es una pregunta, si respuestas. Hay preguntas, y... Ahí ya está, retomamos, Noé. ya retomamos. Dale, Noé, continúa. Se bajó. En el interior, la señal de internet no es muy buena. Si hay alguna de las personas en el webinar, que por favor nos escuche. Bueno, decía que, no sé si me escucharon hasta la última palanca, que tiene que ver con la pasión de los empleados, y acá nos va a hablar Raúl en un ratito del impacto de colaboradores comprometidos en los resultados de negocio, ¿sí? Bueno, ¿qué tema quiero introducir? Un poco, a veces decimos, bueno, pero ¿qué es esto de la rentabilidad de la experiencia? ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay un similar a lo que es ROI, que se denomina ROX, que es esto de la rentabilidad de la experiencia de cliente. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Cuando hablamos de ROI, estamos hablando del retorno de la inversión. Y acá lo que decimos es, ¿en cuánto tiempo o cuántas veces voy a recuperar lo que invertí, ya sea en desplegar un sistema nuevo, en una campaña de marketing, en cualquier acción o decisión que estoy tomando
para el crecimiento de la organización, en cuánto tiempo lo voy a recuperar y además cuántas veces esa inversión se va a repagar. Cuando hablamos de ROCs, lo que estamos diciendo es mirar la rentabilidad en términos de cliente. ¿Y qué significa esto? Lo que hacemos es analizar cuánta rentabilidad me va a dar los esfuerzos que estoy haciendo para generar satisfacción en el cliente. Y esto es exactamente lo mismo, pero el enfoque tiene que ver con mover a estos clientes, a promotores o a satisfechos, cuánto me va a generar de rentabilidad, cuánto más van a permanecer en la empresa, cuánto más van a comprar, cuánto más va a crecer el ticket promedio. Si yo digo que un promotor tiene un ticket promedio más alto, ¿cuánto más es ese alto? Necesitamos medirlo, necesitamos conocerlo, porque en algún sentido hay muchas posibilidades, muchas acciones para realizar. Tengo que poder elegir y tengo que saber en cuánto tiempo lo voy a recuperar. Para darles un ejemplo que nos puede ser muy cercano hoy para muchas de las organizaciones que están instalando servicios de chatbot, ¿cuál sería la diferencia en mirar ROI o mirar el ROX si estoy instalando un chatbot? Si yo estoy mirando... No, te perdimos. ¿Tenemos preguntas, Mati? Sí, vamos a una pregunta mientras no se reconecta, que tiene que ver con, Emilio nos dice, ¿cómo hago para ver todos los comentarios que hay en las redes sociales sobre mi empresa? ¿Hay alguna herramienta? Gracias, Emilio, por la pregunta. Creo que 2 webinars atrás estuvimos junto con Gustavo Papa Sergio de SciData, revisando herramientas y plataformas que son específicas para entender cuáles son, no solo de redes sociales, sino de comentarios en blogs, comentarios en comunidades de marca, y en todo aspecto que pueda tener relación con nuestro producto y servicio, cómo agregamos esa información, cómo entendemos tendencias y cómo entendemos alguna hallazgo, algún insight, y lo capturamos o para resolver o para generar alguna acción, ¿sí? Es decir, ahora en un ratito vamos a hablar un poquito de varios planos de acción, pero Emilio, para contestarte, sí existen herramientas, vimos un ejemplo concreto con SciData que en estos 2 frentes, en comunidad de marca y en entender redes sociales y blogs y todo aspecto que habla de mi producto o de servicio, y donde yo puedo tomar insights para resolver uno a uno o para generar alguna acción mucho más estructural. Noé, no sé si estás por ahí. ¿Volviste? Sí, volví, ¿me escuchan? Bueno, vamos de nuevo. Bueno, me cambié de red, disculpen, pero está fallando la conexión. Lo que les decía es, la diferencia entre ROI y ROX, se las cuento con respecto a algo que estamos haciendo en la mayoría de las organizaciones y muchos se están sumando, y es esto de instalar chatbot. Y en la instalación de chatbot, si miramos el ROI, lo que estamos mirando en algún sentido es, desde el punto de vista de ROI, cuánta gente tengo ahí atendiendo, cuánto me cuesta esta gente que está atendiendo, cuánto cuesta una atención promedio, y cuáles son todas las atenciones que se van a terminar resolviendo por el chatbot, con lo cual estoy mirando menos atención humana, más atención automatizada, de cuánto voy a recuperar esta instalación teniendo en cuenta ese tipo de costos. Pero cuando estamos mirando ROCs, el tipo de análisis que hacemos tiene que ver con cuánto va a impactar ese chatbot en el nivel de rapidez de la atención, en generar clientes que están mucho más contentos con nosotros porque le damos un servicio de 24/7, cuántos clientes se van a convertir en promotores de la marca, porque estamos teniendo un servicio que les genera realmente satisfacción. Y eso también termina siendo un número, si nosotros podemos vincular esa gente que empieza a compartir con nosotros
otro vínculo y empieza a comprar con más frecuencia o permanece en nuestro servicio porque nosotros le estamos dando un servicio premium, un servicio bueno, un servicio donde siempre vamos a estar atentos a responderles. Esa sería un poco la diferencia entre una y la otra métrica. Vamos a ver 5 pasos para poder construir un indicador de ROX o de ROI. Acá es importante, la verdad, decirles que hay muchas formas de medir la rentabilidad de la experiencia de clientes, y estos 5 pasos son como para acercarnos a una primera versión que ustedes puedan tener, y la realidad que depende del negocio se pueden armar de distintos tipos de indicadores. En principio, hay que poder establecer qué indicadores de experiencia tengo, ¿sí? Tengo CSAT, estoy teniendo NPS, ¿con qué indicador cuento? Usar el que tengo tiene una ventaja, y es que ya tengo acumulado datos, tengo evolutivos, puedo mirar para atrás, puedo ver algunas acciones que hice antes, con lo cual está bueno, si ya tengo uno, usar ese. Si no tengo uno, depende de la empresa, recomendamos un indicador, si es B2B, NBS, que mira valor y precio, en el caso de consumo masivo, NPS, porque la verdad es que nos permite compararnos con otras empresas, y ese es un indicador súper relevante. Hay muchos otros indicadores. Si están arrancando, tendríamos que ver cuál es el más apropiado, pero si tienen uno, elegir ese indicador. Por otro lado, determinar los objetivos que queremos lograr, y acá les decía, lo normal es hacer una correlación inicial y mirar todos los indicadores que nos vinculan con ingresos. Puede ser ventas, cross-selling, tiempo de vida o ciclo de vida del cliente, nivel de abandono, bajas, churn en el caso de servicios. Esas son todas las posibilidades de indicadores que nos ayudan a llegar a este dato de rentabilidad. ¿Qué hacemos después? Lo que hacemos es agrupar a los clientes de acuerdo a su indicador de satisfacción. Lo que hacemos es tomar todos los grupos de promotores, todos los grupos de detractores y todos los grupos de neutros, si estuviéramos haciendo NPS. Si estuviéramos haciendo ISAT, vamos a medir los que están en el bottom box y los que están en el top box, y vamos a estar tomando esos grupos, mirando los promedios de satisfacción, mirando los indicadores o las palancas de negocio, y vamos a analizar la relación que existe entre esos grupos de clientes conectados con nosotros, satisfechos, versus los que no lo están. Esos ambos grupos versus los resultados del negocio, venta, cross-selling, como les decía, permanencia, todos esos indicadores para lograr llegar a calcular el valor de cambio de un cliente detractor a promotor, con lo cual lo que terminamos haciendo es, decimos, con esta acción que me va a costar tanto, tengo una proyección de mover 70 clientes en B2B o 1.800 clientes de neutros a promotores, con lo cual voy a incrementar el ciclo de vida, y esto me va a generar esta cantidad de rentabilidad adicional. ¿Qué les muestro acá? Nosotros tenemos una herramienta que está accesible para que todo el mundo la pueda utilizar, y es un buen primer paso para medir el ROI. Se los voy a mostrar. Mati, confírmame si se ve la página de Blex. Sí, lo estamos viendo. Bueno, en la página de Blex, que es blex.com.ar, ustedes pueden ingresar a lo que se llama calculadora CX. En esta calculadora hay muchas posibilidades de calcular distintas cosas. Por ejemplo, pueden ingresar sus datos para calcular NPS, pueden calcular NBS, nivel de satisfacción, nivel de esfuerzo. Si ustedes ingresan, les explico un poco cómo obtener los datos, qué tienen que ingresar. Ustedes ingresan los datos aquí y la calculadora les va a decir cuál es el resultado de su indicador. Pero además hay una primera versión de cómo medir el ROI. Y acá lo que ustedes tienen que poner es esto que les decimos de agrupar a sus detractores, neutros y promotores, poner la facturación promedio de estos grupos, que pueden ser una muestra representativa. En algunas empresas lo hemos hecho con el 100%, en B2B a veces podemos lograr ese índice y tener todos los datos. Lo que vemos es facturación promedio, cantidad de clientes que estamos mirando en cada grupo,
El costo de ese cliente, acá depende de la empresa, tenemos algunos costos asociados que está bueno también ingresar, con lo cual nos va a dar una situación inicial, ponemos la mejora esperada y nos va a dar el rendimiento mensual y rendimiento anual. Esto es una versión para comenzar, está disponible para que puedan utilizarla. Tienen otros indicadores que tienen que ver con económicos, como el índice de resolución en el primer contacto, la tasa de retención de clientes, también se puede calcular el costo de adquisición, el ciclo de vida. Se las dejamos para que puedan utilizarlas cuando ustedes consideren, y en caso de que necesiten ayuda, estamos dispuestos a poder contarles para su negocio cuál sería el mejor indicador que pueden utilizar. Ahora lo voy a dejar a Mati, para que siga él contándonos sobre el siguiente tema, que es acciones, ¿sí? Y acá lo que vamos a ver es cuáles son las acciones que podemos hacer para generar estos resultados. Buenísimo, ¿no? Voy a compartir pantalla. Díganme si se está viendo. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Sí. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Necesito repasar muy brevemente lo que vimos hace un par de webinars atrás, que hablábamos del ciclo de la experiencia, ¿sí? ¿Qué habíamos visto? Cada experiencia tiene asociada una expectativa, ¿sí? Y la expectativa casi es personal, o por arquetipo de clientes en el extremo, ¿sí? Pero hay una expectativa asociada a una experiencia. Esa experiencia se vive y el cliente lo percibe de una determinada manera. ¿Cómo lo percibe? En tres ejes, que siempre son los mismos y son los más importantes para entender cómo es esa percepción. ¿Resolví o no resolví la necesidad del cliente? ¿Cuánto esfuerzo le generó? Recién no hablaba mucho del CES, es una métrica que cada vez más se usa y tiene que ver con este aspecto de la percepción. Y finalmente, ¿cuál fue la emoción que le provoqué? ¿Es memorable, no es memorable? ¿Fue una cuestión que no quiere repetir o sí? Etcétera. Tiene que ver con lo emocional. Entonces, luego viene, si el cliente lo desea, expresar una opinión o tener una actitud. Y acá viene, de nuevo, temas que recién mencionó Noé. Puedo recomendar o no a través del NPS, puedo decir si estoy satisfecho o me costó mucho o poco una experiencia, CSAT o el CES. O puedo, como recién preguntaba Emilio, dejar un comentario en redes sociales o participar en una comunidad de marca y ayudarnos entre los que somos fans de una marca mutuamente, ¿sí? ¿Y cómo termina este ciclo? Con los comportamientos. Y al final del día el negocio va a ver si el cliente pidió la baja, si volvió a comprar. Acá lo traslado a una pregunta que hubo, si esto aplica absolutamente tanto a productos como a servicios, la recompra de un servicio o el alargue, digamos, del ciclo de vida en una suscripción vale igual, o si me pasó un plan más caro, con lo cual estoy dejando más dinero en la organización, en el negocio. Este es el comportamiento final, que puede o no coincidir con mi opinión. Ahora, ¿por qué decimos que es un ciclo? Porque mi comportamiento final me va a predisponer nuevamente cuando tenga que vivir una experiencia similar de una manera similar o distinta, ¿sí? Todo depende de cómo me comporto, cómo voy a encarar mi próxima experiencia con esa organización o con otra. Ahora, esto es un ciclo porque la vuelta también vale. Es decir, todo lo que yo haga desde adentro de la organización con foco en accionar, que es lo que vamos a ver ahora, genera comportamientos distintos, seguro. Lo ideal es pegarle al comportamiento que yo quiero y que es deseable, ¿no? A través de acciones de transformación o mejora de experiencias. De este ciclo es el que quiero contar ahora cuáles son los múltiples enfoques que tenemos en una organización. Algo que vimos muy rápidamente, pero solamente para refrescar, cuando vimos voz del cliente, que siempre hay una primera etapa de escucha del cliente y el empleado. Raúl en un ratito va a contarnos mucho más del último aspecto. Existe un diagnóstico, tengo que hacer algo con toda la información que recabo, y finalmente tengo que pasar a la acción. Entonces, en este tercer eje, seguir a la acción, ¿qué hacemos? ¿Qué es importante? ¿Cómo son los múltiples enfoques que una organización podría tener? Bueno, acá quiero hacer una pregunta, voy a volver a Zoom para disparar una votación,
Un minuto que ya voy a volver, ahí estoy. Y voy a disparar una nueva votación, ¿sí? Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos tipos de close the loop, quédense con ese término así tal cual, conocen o gestionan? Posibles respuestas. No gestionamos o no conocemos lo que es un close the loop. Tenemos un solo tipo, 2 tipos, 3 tipos, 4 tipos de close the loop. ¿Cómo es la realidad de cada uno de ustedes? A ver. Bien, vamos a dejar unos 15 segundos más. Estamos votando todavía, quedan unas 10 personas. 5 segundos. Vamos, que así podemos votar todos. Bueno, muy bien, creo que estamos en condiciones, ya votaron prácticamente más del 90%. Condiciones de compartir los resultados. Y los resultados son los siguientes. No gestionamos o no conocemos lo que es close the loop, digamos 60%. Hay un 30% que gestiona un tipo de close the loop. Y el resto, que es claramente la minoría, más de uno, ¿sí? Bueno, es interesante. Yo creo que el 60% probablemente se divida en gente que o no conoce o lo conoce, pero no lo gestiona, ¿no? De todas maneras, la intención de lo que vamos a ver ahora es eso, es repasar cuántas posibilidades de close the loop tenemos en las organizaciones, a veces expresadas con otro nombre, pero que el fin último es generar acciones para transformar las experiencias, ¿sí? Y para impactar en el cliente y en el negocio. Díganme si, por favor, alguno que me confirme que hemos vuelto a la presentación. Raúl o Noé, ¿alguno que me diga? Ya estamos. Bueno, perfecto, gracias. Entonces, ¿cuántos clubes podemos abordar? Hay un primero, que es el más conocido, que es la respuesta inmediata. El close the loop de los libros y el más nombrado es es resolvemos inmediatamente el problema, ¿sí? De un cliente, esto es caso a caso. Ejemplo, empresa de seguro, tenemos pólizas, acordamos una bonificación con el cliente, esa bonificación quedó perdida en algún CRM o en algún papel. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos una alarma temprana, corregimos, ¿sí? Hacemos un close the loop de ese cliente para ese problema. Segundo close the loop, hacemos acciones correctivas. Resolvemos los problemas de un grupo de clientes, pero con una acción puntual o focalizada. Para seguir con el mismo ejemplo, podríamos decir, tengo este problema con clientes de un ciclo de facturación, ¿sí? Problemas con las bonificaciones, por ejemplo, pero es un problema recurrente con un determinado ciclo, con un conjunto de clientes. Hago una acción, corrijo. Actúo sobre el síntoma, si quieren. Siguiente ciclo, mejora continua. Resolvemos, en este caso, identificamos la causa raíz y resolvemos el problema o mejoramos la eficiencia del proceso. Acá, ¿cuál es la vuelta de rosca? Entendemos que en realidad esto es un problema que tiene una causa raíz que deberíamos identificar para corregirlo de base, y para seguir con el ejemplo es, simplificamos la carga absolutamente, transformamos la manera de hacerlo, y además automatizamos controles de todas las bonificaciones que otorgamos, ¿sí? Fuimos a la causa raíz, la identificamos, generamos una acción estructural. Pero hay un cuarto close the loop, que es el estratégico. ¿Y qué es lo que vemos acá? Cambios estratégicos, y acá viene el aspecto de innovación fuertemente, a partir de insights que cruzan la organización. Y siguiendo con el ejemplo, podríamos decir, la verdad que el esquema de bonificaciones 1 a 1 no lo aguanto más, quiero algo absolutamente distinto, innovador y diferencial en el mercado, lo reemplazo por, invento un sistema de scoring nuevo, ¿sí? Se dan cuenta que en realidad estos 4 close the loop son absolutamente complementarios. Uno alimenta al otro, y ahora vamos a ver por qué y cómo, y todo debería funcionar sincrónicamente, ¿sí? El mensaje es, tenemos un montón de posibilidades en diferentes líneas y niveles de organización para actuar sobre el cliente y resolver, y cambiar las experiencias.
Entonces, ¿qué vamos a repasar rápidamente? Para cada uno de estos, y arranco por el más conocido, close the loop tradicional, respuesta inmediata, cliente a cliente. ¿Qué tres cosas tenemos que estar mirando para cada uno de estos ciclos? Primero, integración, ¿sí? Estoy en el caso a caso, me quiero enterar en tiempo real qué pasa con el cliente, evitando preguntar lo que ya sabemos. Recordemos, tenemos un CRM, deberíamos tener una historia clínica, deberíamos tener una historia de reclamos de este cliente y su comportamiento. Con lo cual, la clave en la integración es, desde ya conocer en tiempo real el problema y tener absolutamente a mano todo lo que necesitamos para resolver, preguntando lo menos posible. Alineación. Hay una herramienta, la vimos hace un par de webinars atrás, y como decía Noé, van a haber contenidos puestos en el canal de YouTube, donde explicamos Customer Journey Map. En esta herramienta, donde vemos el ciclo de vida completo del cliente, es esencial que este caso a caso, de alguna manera esté realimentado en el Customer Journey Map, porque esto, a futuro, si dejan de ser casos particulares y empieza a tener un cierto patrón, pueden convertirse en una acción correctiva o en alguna acción estructural que tengamos que tomar. Esa realimentación es clave para alinear. Y el tercer aspecto siempre es cerrar el loop. ¿De qué manera? La clave es asegurar una respuesta o un contacto, no necesariamente tiene que ser un contacto para resolver, pero sí una respuesta con un compromiso para resolver, luego de recibir el aviso en tiempo real. Este es el closed loop tradicional, y que muchas veces, tantas veces, cuesta implementar, ¿sí? En esto de asumir el compromiso de tener una respuesta temprana y una resolución temprana en el cliente a partir de una alarma online. Vamos a ver el siguiente ciclo. Hablamos de ya no uno a uno, sino acciones correctivas a un conjunto de clientes. Actúo sobre el síntoma. ¿Qué pasa con la integración? Acá la recomendación es focalizar solo en lo que nos interesa conocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener información. No habló mucho hace un par de webinars atrás, de nuevo, de un montón de fuentes de información disponibles que podríamos aprovechar, donde yo pido proactivamente información a través de encuestas, o yo no pido información y leo redes sociales, leo comunidades de marca, leo blogs y entiendo el comportamiento del cliente, miro mi CRM, y de todo eso que es un conjunto, yo tengo que integrar y focalizar en la información que me está dando justamente insights valiosos para actuar sobre un conjunto de clientes. Esa integración es la que necesitamos en este tipo de ciclos. Alineación, acá vuelve a jugar un papel crucial, dos herramientas, el Customer Journey Map y todo lo que hagamos de arquetipado de clientes, porque lo que vamos a hacer de nuevo es entender en qué etapa y para qué tipo de clientes estas acciones correctivas, que pueden ser masivas, pueden ser de un conjunto grande de clientes que yo estoy corrigiendo un problema, seguramente lo puedo alinear rápidamente en algún lugar del Customer Journey Map y tenerlo absolutamente identificado para hacer una acción futura, quizás estructural, ¿sí? Por eso hablamos de oportunidades de mejora. Tercer eje, y hablamos siempre de los mismos ejes, cerrar el loop. Acá estamos afectando en una solución a varios clientes. ¿Cuál es el desafío? Asegurarnos que todos estén impactados. ¿Cuántas veces nos ha pasado hacer una acción, entender que impactamos y corregimos la situación, pero no estamos seguros, y algún subconjunto de clientes queda con el error y nunca nos enteramos? Peor aún, nos enteramos por un contacto posterior del cliente. Y esto es a veces desaprovechar las pocas ocasiones que como organización tenemos de dar buenas noticias. Corregimos, por ejemplo, a través del envío de una nota de crédito, expliquémosle al cliente cuál fue el problema, qué se corrigió y por qué está recibiendo la nota de crédito. Práctica muy pocas veces vista en las organizaciones, y el aprovechar las correcciones, que por más que sean reactivas, terminan generando un efecto positivo en el cliente, y una buena comunicación clara y sincera puede apalancar si la experiencia fue memorable o no, ¿sí? De alguna manera. Siguiente ciclo, estamos subiendo en la escala de ciclos, vamos a mejora continua. ¿Qué pasa en los tres ejes de siempre? Integración. Acá ya se empieza a complejizar porque la cantidad de inputs posibles que tenemos es cada vez más abarcativo y cross-organización. Tenemos todas las fuentes de voz del cliente que estuvimos mencionando ejemplos, tenemos la voz del empleado, tenemos los KPIs operativos, tenemos un plan estratégico, y tenemos nuestro Customer Journey Map que venimos alimentando
con las oportunidades uno a uno y las correcciones que venimos haciendo aguas abajo. ¿Sí? Entonces acá, clave es segmentar y priorizar, si no es absolutamente inmanejable. Cuando hablamos de integración es, todas estas ejes de información tienen que estar estructurados, y tiene que haber una mirada común para poder hacer esta tarea de segmentación y priorización. ¿Cómo alineamos? Primero, entendiendo que las acciones estructurales, que ya son cross-organización, de mejora continua, le pegan a los objetivos estratégicos. Una primera mirada de alineación. Si no le estamos pegando objetivo estratégico, no estamos alineados con lo que tenemos que lograr como organización en sí. Y además, la mirada transversal es siempre tener en cuenta, y esto es lo complejo, cuántas iniciativas de un color muy similar están ocurriendo en un futuro cercano o están ocurriendo hoy. ¿Sí? De nuevo, acá insisto, dos herramientas que parecen básicas, pero son absolutamente poderosas, es alinear cómo los objetivos estratégicos y las iniciativas actuales están localizadas en el viaje del cliente para cada arquetipo y entender qué sinergia podemos tener. Alineación. Cerrar el loop. Acá le robo una frase a Melina Jajamovich, abrazar la agilidad. Cada vez más las organizaciones necesitan hacer ciclos de mejora continuos ágiles, más breves, con el cliente mucho más cerca, con capturas progresivas de impacto. ¿Sí? No quiere decir capturas menores, sino el impacto, capturarlo desde el inicio progresivamente y sobre todo aprender. No dejar una etapa de aprendizaje al final de los proyectos y de las iniciativas, aprender continuamente, ciclos cortos. De esa manera, el cierre del loop con el cliente es muchísimo más temprano y con un impacto mucho más notable por parte del cliente en las experiencias que vive. Y por último, vamos al más abarcativo, cambio estratégico. Este es el loop más grande, si se quiere. Y acá lo planteo más con preguntas. ¿Cómo integramos? ¿Cómo estamos viendo lo que hace la competencia? ¿Cómo estamos viendo nuestro propio mercado? ¿Es el mismo? ¿Estamos entrando en un mercado nuevo? ¿Qué nuevos arquetipos tenemos? ¿Cómo se modificaron los actuales? En definitiva, la pregunta es si el cliente o el negocio necesitan experiencias distintas. Habíamos comentado que este plan era mucho más de innovación y de diferenciarse. La integración de estas preguntas, que muchas veces están en diferentes equipos, desde la dirección, equipos operativos, acá la clave es integrar todo esto y tener claro desde el punto de vista del cliente y del negocio qué necesito transformar desde las experiencias. Alineación, de nuevo, ¿cómo será el viaje del cliente? ¿Cambia? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo alocamos estas iniciativas estratégicas en los viajes para cada arquetipo? ¿El directorio está entendiendo lo mismo? De nuevo, el pararnos en un viaje o en viajes que sean segmentados por arquetipos es absolutamente una herramienta facilitadora para que esta alineación suceda a nivel directivo. ¿Sí? Hay que alinear a la dirección de la organización para que esto tenga sentido. Y el cierre del loop para este ciclo habla muchísimo de la co-creación con el cliente. ¿Sí? El tener el cliente muy cercano, desde todo lo que tengamos que generar, desde una mirada más innovadora de diseño, es absolutamente diferenciador y va a generar un impacto temprano en el cliente. ¿Sí? Va a haber efectos mucho más tempranos, totalmente alineados a las expectativas que tengan. Y para cerrar, y no tomar mucho más tiempo, estos 4 loops, la pregunta sería, ¿cómo funciona todo esto junto? ¿Y cómo lo hacemos funcionar bien? Y la primera respuesta es, no lo sabemos. Al menos no hay una única receta. ¿Sí? Yo creo que es el gran desafío de muchísimas organizaciones y con tiempos mucho más desafiantes cada vez más, el cómo resolver que todo esto funcione, que el ir a la acción funcione de una manera consistente, sistemática y con impacto en el negocio y en los clientes. Ahora, sí hay algunas pistas. Si tenemos que lograr estas 3 cosas, en cualquier nivel que nos movamos, integración, alineación y cerrar los loops con el cliente, alguien tiene que tener la mirada integral. Alguien puede ser una persona o puede ser un equipo, o las 2 cosas. Cada vez más van a escuchar roles como Chief Customer Officer, Chief Experience Officer, líder de experiencia de cliente, director o gerente o lo que sea de transformación digital.
No se han puesto todavía de acuerdo en un nombre único, los dos que yo más escucho son estos dos que están acá, pero más allá del nombre, la idea de tener a alguien con la mirada para integrar, para alinear y para cerrar el loop, donde cada uno de estos universos los gestionan muchos equipos en las organizaciones, es absolutamente central, ¿sí? ¿Cuáles son los facilitadores? No los únicos, pero ¿cuáles son los facilitadores que permiten que este trabajo se pueda abordar? Hablamos de arquetipo de clientes, es fundamental y es básico. Hablamos de Customer Journey Maps para cada arquetipo y para cada experiencia. Y hay un tercer facilitador que de tan obvio o de tan sencillo que parece muchas veces no se tiene en cuenta, que es tener un ámbito común. El ámbito común podría ser que este rol sea parte del directorio. Podría no ser ese, y podría ser que este rol sea de un segundo nivel, digamos, pero que genere mesas recurrentes con el directorio, para alinear, para integrar y para cerrar loops y verificar el impacto, como mencionaba Noé, desde un punto de vista de la experiencia y desde el punto de vista de los indicadores de negocio y el retorno a la inversión. Hasta acá llegué. Lo único que tengo para agregar es una recomendación de un libro. No encontré la versión en español, pregunté, no tuve todavía respuesta, creo que no existe, pero es altamente recomendable, donde aborda mucho de lo que estuvimos viendo recién y donde discute mucho esto del rol de quién tiene en la organización que ordenar todo esto para que esto tenga sentido e impacto, tanto en el cliente como en el negocio. No, Raúl, les paso la pelota, no sé si hay preguntas, seguimos. Seguimos, Mati. Ahora va a seguir Raúl con la implicación de los equipos y Bien. fuimos contestando las preguntas de manera escrita, después retomamos algunas. Bárbaro. Entiendo que se está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, vamos a ir muy rápidamente para sintetizar un poco parte de lo hablado. Relación entre satisfacción del empleado y desempeño de la organización. Yo creo que a esta altura tenemos muchos datos, todos muestran algún grado de correlación, rotación del personal, por supuesto nativo, lealtad del cliente, productividad del empleado, utilidades. Hay estudios específicos, Gallup, por ejemplo, el Hay Group tienen algunos datos. Estos datos de empleados comprometidos, la relación entre el resultado obtenido y el empleados comprometidos, insisto, hay mucho dando vueltas, yo simplemente para marcar alguno, 18% mayor satisfacción del cliente para empleados comprometidos frente a empleados comprometidos en bajo grado, esto es un estudio de Hay Group, 41% menos de incidente de calidad en encuestas de Gallup y mayor productividad, 21% comparado a grupos de alto nivel de compromiso con bajo nivel de compromiso. Marco estos tres porque después aparecen otros, menos incidentes de seguridad, menos ausentismo. Marco de estos tres porque en realidad son los que vienen relacionados con lo que estamos hablando, vienen relacionados con el Customer Experience, la experiencia del cliente. Pero vale la pena decir que en realidad cuando hablamos del ROI, no ya del ROX, esto que explicaba Noelia, pero cuando hablamos del ROI, la experiencia del cliente, del empleado, perdón, impacta en los costos de la incorporación y la formación que tenemos cuando hay rotación, impacta en el desempeño, básicamente en cómo aumentan o no bajan los costos, la productividad, la calidad, la salud, ausentismo, seguridad. Nosotros en este caso nos vamos a referir a CX, pero sí quiero dejar muy en claro que cuando estamos hablando de la experiencia del empleado, la relación con el ROI va mucho más allá de cómo está impactando al cliente, más allá de la importancia que esto tiene. Ahora, cuando marcamos esto, si lo relacionamos con todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente, muy claramente aparecen nuevamente, ahora en este caso datos del Temping Group, pero hay datos de Gallup y de algunas otras organizaciones, donde que cuando se comparan los índices de relación de satisfacción de los clientes de grupos que tienen alto nivel de compromiso o bajo nivel de compromiso, aparecen diferencias en que las organizaciones de alto nivel de compromiso tienen aproximadamente un 79%, frente a un 49% comparado del nivel de satisfacción que tienen. Estos estudios hay muchos,
Pero creo que vale la pena de alguna manera una reflexión, y esa reflexión es, recordemos que correlación no es causalidad, por lo cual en realidad hay una pregunta que hay que formularse, y esto es, si yo aumento la satisfacción, el compromiso de mis empleados, ¿esto me hace tener mejor satisfacción del cliente y mejores resultados, o son los mejores resultados de la organización que también impactan en la satisfacción y en el compromiso de mis empleados? Porque se puede estar correlacionado, pero ¿para qué lado va la correlación? Acá hay nuevamente estudios, y esta pregunta es interesante para saber por dónde empiezo para las organizaciones que tienen que abordar el tema, hasta dónde confío o no confío en mis planes de acción. Y acá aparecen algunos estudios, Universidad de Iowa, Gallup, la de la Universidad de Iowa es muy particular, muy específica, esto es del 2010, pero muy específica, donde en realidad muestran que hay una especie de círculo virtuoso, donde el éxito económico de un negocio, sin ninguna duda, impacta positivamente en el compromiso de los empleados, pero que es mayor al revés. Esto es, el compromiso de los empleados parece tener mayor impacto y positivo en los resultados. Y así que hasta acá, básicamente, lo que tenemos es, lo relaciono ahora con el ROI y con el ROX, más allá de con esta aclaración que hacía Noelia. El compromiso, el sentirse parte, las ganas de, la pasión, esa tenencia del empleado con la organización, sin ninguna duda impacta ni positivamente en indicadores que tienen que ver con los resultados, si se quiere, económicos duros del negocio, con los resultados relacionados con el cliente, con ambos, sin ninguna duda. Hay un grado de correlación, no podemos esperar un grado de correlación tan directo como si yo altero la temperatura en una matriz que inyecta plásticos. El grado de relación no es así, tenemos una serie de variables mucho más amplia, una cantidad de variables mucho más grande, pero sin ninguna duda esa correlación existe. Hasta una primera conclusión que de alguna manera conocíamos. Pero vale la pena rescatar algunas cosas que mencionamos en el webinar anterior. Cuando le preguntamos a la gente, no importa si ahora estamos hablando de empleado, en qué rol, ¿no? Empleado, rol de cliente. Cuando le preguntamos, a la gente significa a nosotros mismos. Cuando nos hacemos una pregunta, respondemos. Pero el comportamiento que vamos a mostrar no necesariamente es consistente con la intención que mostramos con nuestra respuesta. Esto hay que saberlo. Esto significa, a los clientes le preguntamos, ¿pagarían más por algo de buena calidad? Y la respuesta en general es sí. Bueno, pero espere, el comportamiento no siempre muestra eso. Cuando a la gente le decimos, bueno, ¿te vas a quedar trabajando en esta empresa? La respuesta es sí o no, pero bueno, el comportamiento no siempre muestra eso. Este estudio, lo que estamos viendo es que lo que tenemos en el horizontal son diferentes aspectos de una pregunta llevada a cuál es la intención de predicción. Y las líneas azules lo que muestran es el grado con el cual la gente dice, esto es para mí lo más importante. Líneas azules. Las líneas rojas lo que muestran es, este es el comportamiento medido un año después de la persona con respecto a esa intención. Y lo que quiero mostrar es que más allá de alguna casi coincidencia entre el primer factor y el segundo factor, todo el resto aparece como desalineado. La intención fue una, mi comportamiento fue otro, en una dirección o en la otra. Esto es clave para relacionarse tanto con el cliente como con el empleado, porque acá viene algo que hay que diferenciar. Cuando la vez pasada nosotros preguntábamos la relación en el webinar anterior, entre el comportamiento del cliente y el empleado, todos nos decían, en realidad nos decían, el 80% nos decía que de alguna manera se pensaba o relacionaban únicamente y conceptualmente la relación entre el empleado y el cliente. Cuando les preguntamos si se tomaban acciones, el 80% nos mostró que en realidad se tomaban acciones sin medir o no se tomaban acciones. ¿Pero en base a qué actuamos? En base normalmente al clima laboral. El clima laboral nosotros le preguntamos al empleado,
quiero dejar claro esto. Estoy a favor de medir el clima laboral o el employee engagement, pero nos falta algo. Esto es como medir la satisfacción del cliente. Y en cuanto al empleado, necesitamos ver antes qué significa, qué moviliza, qué es significativo para el empleado. Porque en realidad no es solamente que le pregunte cuán conforme está con la situación que le estamos planteando, con el entorno que le estamos planteando, con el tipo de liderazgo que le estamos planteando, sino entender más cuál sería su aspiración en este sentido. Esta básicamente, entiendo la diferencia entre medir, ir a buscar el employee experience, la experiencia del empleado, contra medir lo que habitualmente hacemos, que es clima laboral y el employee engagement. Y esto de alguna manera significa que cuando nosotros actuamos con el empleado, deberíamos tener una especie de espejo con respecto a lo que decimos y hacemos con respecto al cliente. Esto es decir, con respecto al cliente decimos, nosotros le tenemos que dar lograr una experiencia personalizada. ¿Por qué? Para que nos siga prefiriendo, recomendando y operando con nosotros. Operando significa operando un B2B, o significa produciendo, comprando una empresa de manufactura, o contratando un servicio. Lo mismo debería estar ocurriendo con el empleado. Nosotros deberíamos tener un análisis de la experiencia personalizada para que siga prefiriendo y recomendándonos a nosotros ahora como un empleador. Este espejo requiere que yo algunos elementos lo use con el empleado. Y ahora voy a decir esto, lo use sinceramente con el empleado y lo use igualmente riguroso con el empleado. Entonces, por ejemplo, lo que ese empleado experimenta significa ahora ese arquetipo de empleado. La pregunta en términos generales sería ¿cuántas empresas tienen claramente el arquetipo de empleado? O cuando hablan de empleados hablan de solamente una segmentación por edad, una segmentación por función, por ejemplo. Estos son los ingenieros, estos son los de sistemas. No tenemos identificado un arquetipo de empleado. Y tampoco tenemos identificado, en términos generales, el employee journey. ¿Cuáles son todas las interacciones? Y quiero poner énfasis en algo más acá, porque cuando estamos hablando del employee journey, no estamos hablando únicamente de los momentos de verdad, instancias de interacción entre el empleado y la organización, sino también otras interacciones. Una persona que habla con un amigo un sábado a la noche y encontró que la empresa donde trabaja el amigo hizo tal cosa, le despierta a él una cierta expectativa. Recuerden que Matías ha hablado de la expectativa. Le despierta una expectativa que le puede hacer modificar su percepción sobre su propia organización. Pero algo más, acá en este punto, síntesis acá sería, necesitamos entender el arquetipo y el employee journey, el viaje de nuestro empleado. Pero hay algo más acá que hay que entender, y tiene mucho que ver con los closed loop que me arrojaba Matías. Porque en general, cuando estamos hablando del empleado, estamos mirando, y es notable cómo el 90% de la gente que está hablando de esto habla de ese grupo, estamos hablando de los representantes, los que están en contacto. En el closed loop, cuando Matías habló del closed loop estratégico, claramente está diciendo, miren, eso no es una cuestión. La orientación al cliente, el empleado al cual yo tengo que ver cómo y en base a qué toma decisiones y cuán comprometido está, no es el representante. Es decir, que acá lo que aparece es que el término empleado que estoy usando acá significa operario, representante, gerente, CXO, esto es Chief Operating Officer, Executive Officer, pónganle la X, la I, la O, la E, la letra que quieran. O el director, incluso, como decía Matías, el board. Entonces, cuando nosotros tenemos que ver a quién tengo que enganchar, a quién tengo que entender, en base a qué toma decisiones, necesito ser mucho más amplio, y creo que esta imagen de los 4 loops, de 4 closed loop que la planteaba Matías, es clave para entenderlo. No vale nada que yo busque en el representante, busque en él la pasión, que se sume, todo su compromiso, cuando en realidad esa persona está lidiando con un sistema que no funciona. Y depende de la aprobación de un board que no termina de entender el retorno a la inversión de ese sistema. Entonces, hay una correlación entre la
experiencia del empleado con el ROI y el ROC, sin ninguna duda, está verificado, más allá de los grados, verificados en diferentes organizaciones incluso, está verificado. Pero lo que tenemos que ahora entender es que no es simplemente que entendemos la relación, sino que ahora tenemos que profundizarlo en términos de necesitamos entender los arquetipos, en base a qué los moviliza y en base a qué toman decisiones. Y no solamente eso, sino que necesitamos entender ese viaje a lo largo de todas las interacciones, no únicamente con la empresa, sino aún con otros. Y además necesitamos ampliar la visión de que no estamos hablando únicamente del representante, sino que estamos hablando, y ahora lo quiero relacionar muy directamente, porque me parece que la figura es muy clara, con esos close de loop que planteaba Matías. Para avanzar un poco, tanto es que necesitamos entenderlo, que en esta figura, cada uno de estas líneas lo que representa es qué es más importante, qué lo lleva a disfrutar el trabajo para un segmento de edad entre los 18 y 24 años, entre los 25 y 34, estos son segmentaciones de edad, ¿no? Yo estoy situado claramente en esta última. Lo que vemos, este cruce de líneas que está acá, lo que muestra de alguna manera es que lo que motiva y hace que alguien esté disfrutando del trabajo es distinto, salvo alguna excepción, es distinto para cada segmento de edad. Yo me niego mucho a la segmentación tradicional, ¿no? Por edad, por nivel socioeconómico. Yo creo que ahí esas conceptualizaciones nos llevan a no entender. Pero simplemente para mostrar cómo yo necesito identificar el arquetipo. ¿Por qué? Porque es distinto en un nivel u otro. Acá me parece que claramente este énfasis se pone en los millennials, cosa que en realidad no me parece mal que se ponga énfasis en los millennials, pero la generalización de que ahora son todos millennials, nos olvidamos que en una planta de manufactura, de pronto en una fundición, el promedio de edad está en los 45 años, no en los 20. Y ese gerente general o ese dueño de empresa está recibiendo el mensaje de los millennials. Y como gran parte de los gerentes, de los dueños de empresas, los gerentes generales siguen las modas, ese está pensando en los millennials. Tiene un promedio de 45 años. Claro, cuando intenta hacer algo, explica que la gente no compra. Claro que no compra, si es un arquetipo diferente. Entonces vuelvo al ROI y ROX, que en realidad es el fundamento de esto. Si yo realmente necesito esto y yo confío en esa relación, creo en esa relación, necesito segmentar, necesito entender mejor a mis empleados, todos los niveles de empleados, para poder entender qué cosas le genera la movilización para atender bien a un cliente. Y cuando incluyo al board, digo, ojo, atención con esto, no es solamente la intención de atender bien, porque la organización parte de tener políticas, y de tener políticas de inversión, políticas de actuación. Simplemente, muy rápido ejemplo, organización orientada al cliente, todo el lobby lleno de expresiones del cliente, toma la decisión de mudar su call center sin ninguna preparación a otro call center en otro país porque era más barato. Entonces, hay veces que una decisión de 5 minutos de un nivel tiene el mismo impacto superior que miles de personas atendiendo atrás de un teléfono. ¿Cómo mido? El ENPS, el Employee Net Promoter Score, es un indicador que se está usando. Ya esto fue explicado en webinars anteriores. Recordemos que simplemente lo que mide es la proporción de promotores menos la proporción de detractores. La escala de 1 a 6 detractores, de 8 a 9. La pregunta normalmente es única y es, ¿nos querías a familiares o amigos? En este caso, para trabajar. Hay un enfoque que es el ENPS acumulativo, en realidad no es de una sola pregunta, sino que toma preguntas de diferentes aspectos. Esto es, toma los promotores y detractores, pero después de hacer varias preguntas. Y lo que podemos ver es que acá aparecen valores de ENPS muy distintos, y esto simplemente nos va a tener algún cuidado cuando uno utiliza y quiere saber cuál es un buen valor o un mal valor, ¿no? Tenemos Zurich en Estados Unidos, son 21 personas que respondieron, pero tiene un valor de NPS del menos 34, estos son valores públicos. Bank of America, 12 de NPS. Wells Fargo, 26 de NPS. Valores de Amazon, los valores que están debajo son la cantidad de empleados que respondieron, porque estos son oficinas centrales. Amazon, más de 4.000 personas que respondieron, 24. Apple, 24. Microsoft, 34.
Es decir, que en realidad hay que tener mucho cuidado. El NPS lo puedo usar para compararme y puedo usar para compararme con otros. Y hay que tener algún cuidado en la medición, en la consideración y en la evaluación de los resultados, ¿no? Ahora, simplemente como realizable, Google está en un NPS de 42. Hay fuentes donde no solamente eso, sino tienen indicadores de cultura en términos generales. Hay páginas que resulta muy interesante como para conceptualizar, para entender y para compararse. Esta página, por ejemplo, es la de Comparable, y lo que muestra también es evalúa al gerente general, también evalúa al gerente general, evalúa y segmenta a los empleados. Muy interesante esta página. Y un banco en particular, el City National Bank de Florida, que en realidad tiene un NPS de 71, me parece un NPS en términos generales espectacular. Pero también lo que hace esta página en particular es que lo compara con un proveedor, en este caso un banco directo, competidor, esto es Fort Lauderdale, y también lo compara con el mejor de Estados Unidos. Entonces me parece que esta es una fuente como para poder decir, bueno, si yo miro mi NPS, yo no sé si está bien o está mal, más allá de que en algunos lugares, en algunas páginas aparece en alguna escala, yo creo que esto es una buena fuente de comparación, pero mejor que eso, sigo insistiendo, estos son indicadores que de alguna manera nunca van a poder tener la precisión de si yo digo una décima de milímetro es una décima de milímetro. ¿Por qué? Porque la longitud de onda de tal cosa, no, eso es, acá no existe. La variabilidad acá es muy superior. Con lo cual acá lo que hay que pensar es que yo estos indicadores los necesito para compararme conmigo mismo, la curva baja. ¿Y por qué bajo? ¿Por qué no? O para compararme con otros que miden de la misma manera. Hay también algún otro indicador, el Temkin Employee Engagement Index, el Temkin, corríjame, no me Mati, fue comprado por Qualtrics, que de alguna manera también se basa en 3 preguntas: entiendo la misión global, la empresa me pide feedback y actúa en base a esto. Esto sería una especie de close the loop, como planteaba Mati, pero close the loop para el empleado. Y la empresa me provee entrenamiento y las herramientas necesarias, no todos los recursos. Así que este es otro indicador interesante que sí tiene niveles de compromiso donde de alguna manera califica o clasifica esto. Y como para ir cerrando, una muy breve síntesis. Primero, simetría con clientes. Al igual que el cliente, necesito que la experiencia del empleado se nutra de los momentos de verdad, no solamente de las interacciones. Hay que observar, escuchar y entender. La encuesta está bárbara. Pero miren, hay algunas cosas que no se entienden hasta que yo no le vea la cara. La encuesta me dijo, pero la cara me dice el porqué de la respuesta de la encuesta. Necesito escuchar y entender. Necesito customizar. Necesito customizar significa cada arquetipo, cada segmento. Necesito dirigir las acciones. Y la última, que tiene mucho que ver con lo que planteaba Matías, es necesito priorizar y actuar. Concepto, empleado como stakeholder. Hay todo esto de las empresas guiadas hacia todos los stakeholders, no solamente hacia los shareholders, valga la traducción, es dirigida a todos los grupos de interés, no solamente a los accionistas. Eso significa que el punto de partida es el empleado. No es el punto de partida, yo hice esto, te pregunto si te gustó. No, el punto de vista es entender igual que al cliente en la necesidad, qué lo moviliza, qué lo apasiona. Co-creación, al igual que con el empleado. Si estamos hablando de design thinking con el cliente, ¿por qué no hablar de design thinking también de mi ambiente laboral con mi empleado? Co-creación, los embajadores, programa de embajadores. Aprender a cambiar juntos, 2 conceptos. El aprender a cambiar, enfocamos un cambio, no terminamos de aprender a cambiar. Necesitamos aprender a cambiar, porque el cambio se viene uno tras otro. Enfocamos un cambio, o sea, cuestión de cambio de un proyecto, no de un proyecto. Necesito aprender a cambiar, punto. Y juntos, todos juntos. Y necesito un nuevo nivel de liderazgo. Necesito construir un nuevo liderazgo digital que sepa enfocar la incertidumbre, la ambigüedad. Un líder, le hace líder, supervisor, jefe, gerente, director, póngale el nombre que quieran,
que no esté pensando que tiene la respuesta correcta, que aprenda a hacer reflexionar, que aprenda a hacer las preguntas correctas. Y en esto del nuevo liderazgo pongo a la cabeza, y discúlpenme con esto, a los directorios de empresa y a los dueños de las pymes. Son los que siguen condicionando. Y cuando hablo de dueños de la pyme, a veces no estoy hablando del director que está sentado ahí para defender las intenciones del dueño, sino un director realmente que se comporta como un director independiente. Los directorios de empresa, de los cuales poca gente habla, para mi gusto, son un punto de partida para la sustentabilidad de todo esto y la implementación de todo esto. Y simplemente como cierre, las funciones de recursos humanos tienen que tener una profunda revisión, una integración a la estrategia, definitivamente a la estrategia, no hablar de participar en el planeamiento estratégico, una integración concreta a la estrategia de todos sus enfoques, sus políticas y sus herramientas. Se necesita que entiendan mejor al empleado, que miren, que observen, que escuchen. Necesitan definitivamente incorporar gestión del cambio, pero continua. Necesitan incorporar gestión del cambio de la misma manera que había un área que se llamaba formación y capacitación, entrenamiento y capacitación. No, necesitan alguien que entienda cuáles son los procesos, las instancias con las cuales se lleva a transitar un cambio. Y finalmente, hay prácticas y sistemas de recursos humanos que requieren una profunda revisión y actualización. Desde cómo incorporamos, cómo veo el talento, qué considero talento, cómo genero la movilidad del talento, cómo me organizo en redes, qué es una promoción, a quién evalúo y cómo lo evalúo, qué es el desarrollo de carrera hoy para la gente. Y dicho esto, muy rápidamente por los tiempos, Noelia, te dejo a vos con alguna conclusión y pregunta. Bueno, muchas gracias, Raúl. La verdad, fuimos respondiendo a algunas de las preguntas que iban haciendo en el chat sobre representatividad de muestras, sobre la confiabilidad de los datos, cuando el empleado no sabe qué va a suceder con esos datos que estamos aportando. Hay una visión muy interesante sobre la cultura y sobre qué hacemos con esos datos que nosotros tomamos, si realmente les damos un uso para mejorarle la vida al empleado, o si son acusatorios y los usamos mal. Eso va a depender mucho cómo van a ser las respuestas. Les agradecemos a todos por acompañarnos, la verdad muy interesante el ida y vuelta de preguntas y respuestas. Nosotros les vamos a estar mandando el link con el acceso de este webinar para que lo vean en YouTube o lo puedan reenviar a sus colaboradores o amigos. Y cuando enviemos el mail, vamos además a darles un link a una trivia para que nos puedan sugerir de qué les gustaría que fuera el próximo webinar. Y seguramente en 10, 15 días más los vamos a volver a convocar, si se pueden volver a sumar. Es un gusto para nosotros compartir con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima.